Y bienvenidos de nuevo a Type Podcast, el podcast de tipografía y diseño en español. No sé si te has preguntado alguna vez la influencia de la tipografía en los gobiernos. Type Podcast, tipografía y diseño. O no sé si recuerdas todo lo que hemos hablado acerca de Gotham como la tipografía del gobierno de Barack Obama, o por lo menos del candidato Barack Obama. ¿Son acaso las tipografías poderosas? ¿Puede una tipografía definir a un gobierno? Pues hoy les traigo 3 historias de tipografías del poder. He entrevistado a Gabriel Martínez Meave, a Cristóbal Enestrosa e Isaías Loaiza, los 3 tipógrafos que han diseñado las tipografías de los 3 últimos gobiernos en México. Desde la presidencia de Calderón en el 2007, cada nuevo gobierno nacional en México ha cambiado de tipografía para la identidad gráfica de su gobierno. Este deseo está relacionado con esa intención de proyectar una imagen única y distintiva que represente su administración y sus valores. En cada sexenio, los presidentes buscan construir una identidad visual que refleje su visión política y los ideales que desean comunicar a la ciudadanía, diferenciándose de las administraciones anteriores. En este sentido, ese cambio de tipografía hace parte de un esfuerzo más amplio por establecer una narrativa propia y generar esa marca institucional que tenga un impacto en la percepción pública. Como bien sabemos, la tipografía es un elemento poderoso de diseño que no solo tiene implicaciones estéticas, sino que también influye en cómo se perciben las instituciones y los mensajes oficiales. Y pues en este podcast ya hemos hablado del poder simbólico de la tipografía y cómo sus formas reflejan elegancia, informalidad, seriedad, por la simple razón de que toda creación humana lleva una carga simbólica implícita. Y pues te dejo por acá, en algún lado, nuestro video sobre Comic Sans, que seguro te va a ayudar mucho a entender un poco este concepto. En México, esta práctica se ha vuelto una tradición no oficial que acompaña a la renovación de los gobiernos y refuerza la idea de cambio, de que hay una nueva era con cada nueva presidencia. Por ejemplo, la tipografía que inició toda esta nueva estrategia comunicativa fue la de Felipe Calderón, en el periodo 2006-2012. La intención de todo el cambio de imagen de ese periodo era diferenciar completamente el gobierno inmediatamente anterior, y esto lo hicieron a través de la creación de un sistema moderno, versátil y dinámico que consideró la necesidad de crear una tipografía propia como piedra angular de la comunicación de ese gobierno. También podemos encontrar que la tipografía utilizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se asociaba con modernidad y progreso. Algo muy paradójico si tenemos en cuenta que es una tipografía que está inspirada en las formas romanas más clásicas y, para ser específicos, en la tipografía Trajan de Caron Tomlin, mientras que las fuentes elegidas para la identidad del gobierno de López Obrador ha buscado proyectar austeridad, contundencia y cercanía con el pueblo. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha implementado una nueva tipografía que también reflejará su estilo y objetivos políticos. Ya lo veremos. Este fenómeno de cambio tipográfico con cada nuevo presidente es único en México y en toda Latinoamérica, y casi que podría asegurar que en el mundo entero, lo que genera debate sobre si es una cuestión de identidad nacional o simplemente de imagen pública. Por ejemplo, en mi investigación encontré algunos paralelismos de tipografías de gobiernos como son los casos de Finlandia y Noruega. Ambos países han encargado tipografías exclusivas para representar su identidad nacional en la comunicación oficial. Y retomaré el tema de estos países nórdicos en episodios posteriores. Este gran podcast, porque realmente me quedó muy largo, estará dividido en 4 episodios especiales, donde he entrevistado a los 3 diseñadores. Cada uno de ellos tendrá un episodio que han sido los elegidos para crear las tipografías oficiales de los 3 pasados sexenios en México. En el primer capítulo hablaré con el diseñador tipográfico Gabriel Martínez Meave, es decir, el capítulo que empieza y vamos a ver hoy, quien nos cuenta su experiencia diseñando la fuente tipográfica del periodo presidencial del 2006 al 2012. En una entrevista muy amena, nos va a desmenuzar los detalles más íntimos de cómo fue este proceso y cuáles fueron los referentes empleados y otros secretos minuciosos de la fuente. Si estás interesado en temas de diseño tipográfico, este es tu podcast. El segundo capítulo estaremos hablando con el diseñador de Soberana, Cristóbal Enestrosa, quien hizo la fuente del periodo 2012 al 2018.
Y finalmente, en el tercer capítulo, estuve hablando con el diseñador de GMX, Isaías Loaiza, y todo lo que pasó con la más reciente tipografía del gobierno del último sexenio, del 2018 al 2024. El cuarto y último capítulo, vamos a estar hablando de la nueva identidad gráfica de Claudia Sheinbaum, la controversia que se ha generado alrededor de su nueva imagen y algunos casos de otras tipografías del poder alrededor del mundo. Así que se viene una avalancha de videos sobre tipografía durante las próximas semanas. Eso sí, les aseguro que será a la velocidad de mi capacidad de edición, porque yo soy la que edita, graba y hace todo. Así que ténganme paciencia. No se olviden de darle clic a la campanita aquí en YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y claro, aquí en YouTube, para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de nuestros nuevos capítulos. Así que sin darle más largas a esta introducción, bienvenidos a Type Podcast. Hola Gabriel, qué alegría me da de verdad tenerte aquí en Type Podcast. Gracias por aceptar la invitación para hablar de este tema que tanto nos apasiona, que es la tipografía. Y pues antes de iniciar con todas las preguntas que tengo para ti, quisiera contarle a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en línea o en cualquiera de nuestros otros medios de distribución vía Spotify o Apple Podcast, un poco sobre tu trabajo y la experiencia con la que nos acompañas el día de hoy. Pues Gabriel, tú eres diseñador gráfico y tipográfico, ilustrador y calígrafo, nacido y radicado en la Ciudad de México. Su trabajo abarca el diseño editorial y de libros, identidad corporativa, logotipos, obra gráfica, caligrafía y diseño de fuentes y familias tipográficas. Ha diseñado tipografías especiales para empresas nacionales como Telcel, el diario financiero El Economista, Jumex y los almacenes El Palacio de Hierro, así como la fuente institucional del Gobierno de México llamada Presidencia, para el periodo 2006-2012. Muchas de sus tipografías originales son distribuidas internacionalmente por Adobe Fonts y Subtipos. Ha realizado proyectos de diseño y marca para Mexicana de Aviación, Corona, Procter & Gamble, Macmillan, Pearson Education, Fondo de Cultura Económica, Ogilvy y Mather y diversas agencias editoriales y firmas de diseño. Ha recibido 5 premios del Type Directors Club de Nueva York y 3 de la Asociación Tipográfica Internacional. Varias de sus tipografías han sido seleccionadas para las Bienales de Tipos Latinos del 2006, 2008, 2010 y 2012. Pues bienvenido, Gabriel. El tema de hoy que hoy nos convoca son las letras del poder. Es un proyecto muy particular y muy especial que me parece que muy interesante conversarlo contigo, que fuiste pues la persona encargada de este proyecto. Así que sin alargar más esta introducción, ¿qué te parece si empezamos con la primera inquietud que tengo? Y es, cuéntanos un poco de cómo fue ese brief inicial para diseñar una tipografía presidencial. ¿Qué detalles específicos te indicaron? Y pues si hubo varias propuestas gráficas con las que se arrancó. O sea, cuéntanos primero cómo arranca este proyecto. Sí, bueno, de entrada, muchas gracias por tu invitación para comenzar este tema en tu podcast. Son temas, la verdad, bien interesantes y que de los cuales a veces se platica poquito, ¿no? Porque hay muchos detalles ahí, ¿no? Y bueno, entrando al tema de cómo se dio esto, mira, básicamente yo recibí en algún momento una llamada de Ideograma de parte de Juan Carlos Fernández y de Pep Palau. Ellos dos son socios, bueno, eran en ese momento socios de Ideograma. Ideograma es un despacho bastante importante de identidad y logos y marcas que está establecido en Cuernavaca. Y ellos, por alguna razón, fueron convocados. Entiendo que fue como un concurso cerrado para varios despachos para diseñar la identidad para la presidencia, para el gobierno de 2006-2012. Y bueno, esto fue como que será unas 3 semanas antes de que se tomara posesión, ¿no? El gobierno de Calderón, que en ese momento iba a tomar posesión. Entonces me dijeron, oye, mira, tenemos asignado el proyecto del diseño de la identidad de la presidencia y queremos proponer una tipografía original, ¿no? Yo ya había trabajado algunos proyectos con ellos, entonces tenía una muy buena comunicación, mucha confianza con ellos. Son ellos muy, muy fans de la tipografía, en una época en que todavía no salía tanto, ¿no? Tanta producción y ni se estaba tan presente la producción tipográfica
Fotográfica de México, ¿no? Era un poquito más subterráneo todo, ¿no? Y bueno, ellos siendo muy fans de la tipografía, me dijeron, queremos proponer una tipografía original. Uh-huh. Y yo, bueno, pues me late mucho y todo. Me dice, ¿crees poderla tener en 3 semanas? Y yo le dije, no, hombre, es imposible, ¿no? Y entonces les dije, bueno, pero ¿qué han propuesto? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la idea? ¿No? Y en ese entonces venían de la imagen anterior de Fox, que había usado una tipografía con patines, no recuerdo ahorita cuál, bien, pero es una tipografía con patines. Había habido un detalle ahí que se había discutido mucho, ¿no? Muy polémico de el águila mocha, ¿no? Porque salía como una bandera en primer plano. Y era como media águila, como en una ondita así, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Entonces querían alejarse de eso, o sea, que el escudo estuviera muy, muy libre de ningún elemento que la invadiera, y querían ir hacia el sans serif, o sea, usar una tipografía sin patines porque venían de una con patines, esta como cuestión también que había muy, no sé, muy seria, ¿no? Que hubo durante mucho tiempo, ¿no? De todas las instituciones así de poder de México, ¿no? Había un rollo así como muy solemne a veces, ¿no? Entonces, que también era onda como muy corporativa de bancos, también en un momento todos los bancos eran muy serios, muy serifas, muy altas. Ajá. Exacto, sí, exacto. Entonces decían, queremos entrar a un sans serif, para las propuestas, ya nos aprobaron la identidad, también eso me dijeron, ya está aprobado el concepto, y es un concepto como de mosaicos, o sea, tenían una paleta de colores muy grande, no sé, como de 16 colores, cada color para secretarías, organismos del gobierno y todo, ¿no? Y había toda una como paleta de color para cada secretaría, para Conaculta, para el CONACYT, para todas esas instituciones, ¿no? Ya les habían aprobado eso y estaban usando para los domis y para todo lo que se ha presentado esa tipografía Electra de Peter Bilak. Y que es un sans serif bastante simple, muy austero, ¿no? Y me decían, bueno, queremos una tipografía que vaya un poquito por esa línea, porque es lo que ya nos autorizaron, ¿no? No podemos hacer algo que de repente contraste demasiado, entonces tiene que ser un sans serif muy limpio, muy pulcro, un poquito pesado, ¿no? En sus rasgos, ¿no? O sea, con un color más oscurito, en fin, ¿no? Y ya puedes hacer algo en 3 semanas. Y dije, pues veré qué puedo hacer, ¿no? Y entonces, bueno, me mandaron todo este material, la paleta de colores, los mosaicos, cómo aparecía el escudo, todo eso, ¿no? Y yo les hice una propuesta de letra. Podemos tomar un sans serif más o menos del mismo color que Electra, más o menos del mismo copy fit, ¿no? O sea, que tú al teclear un texto te dé más o menos el mismo alcance de caracteres por columna. Buscaste que el ancho de los caracteres fuera similar a lo que ya traían, más o menos, para que no se descuadrara mucho como todo lo que ya habían propuesto. Sí, y eso era importante porque toda la información aparecía como en pequeños mosaiquitos, como en unos rectángulos ya muy definidos. Entonces iba a influir mucho si la fuente fuera de repente más ancha o más condensada. Se iba a descuadrar mucho del diseño, ¿no? Porque todo estaba contenido como en pequeños cuadritos. Era una entidad bonita que se veía bien, pero un poco compleja de aplicar, fíjate, porque había muchos lineamientos y todo, ¿no? Yo les propuse usar un sans serif que fuera un poquito cuadradito y que tuviera como base la estructura del talud y el tablero de las pirámides, ¿no? O sea, que tú tienes un ángulo y luego una plataforma y luego otro ángulo y luego otra plataforma y así. Entonces tienes esta estructura. Medio zigurat, algo así, ¿no? Un poco. Exacto, como de montaña, como de donde siempre hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo, pues, que es más vertical que plano y que lo ves, pues, en montones de pirámides y templos y ciudades mesoamericanas y todo, ¿no? Y con la parte de arriba plana. Entonces, lo que yo les proponía es que, por ejemplo, los horizontales, digamos, de la L o de la E o de la F, tuvieran siempre un ángulo, se acabaran en ángulo, tenemos el fuste vertical, ¿no? Y las letras que tienen ángulo, como la A, la X, la Y,
tuvieran también esa estructura. Entonces la A, por ejemplo, tenía esa estructura y con una parte muy plana arriba, que no acabara en pico, sino con una meseta arriba, ¿no? Y ese era el concepto, ¿no? Básicamente de ahí, y bueno, todo resolverlo como en el estilo sans serif. Cuéntanos un poco entonces, al principio haces esta primera propuesta, ¿hiciste solo una tipografía, una fuente, o de una vez empezaste a plantear la idea de la familia tipográfica? ¿Cómo llegas a esa propuesta de decir, miren, esta es mi propuesta, pero adicionalmente creo que vamos a necesitar esto, o fueron surgiendo esas necesidades de varios pesos conforme fue creciendo el proyecto y fue pasando el tiempo? Pues no, fíjate que desde el principio se planteaba una familia tipográfica, o sea, no solo una fuente, una tipografía, un alfabeto, sino una familia tipográfica de entrada. Y se planteaba tener, pues, cuando menos un peso Roman o medium o regular, cuando menos un bold y cuando menos un light, ¿no? Con sus itálicas, era así como más o menos la idea general. Luego vieron que era importante tener un peso black, uno que fuera muy pesado, ¿no? Para ciertos usos de siglas y eso, ¿no? Entonces, todo eso lo platicamos así en FA, ¿no? O sea, cuando luego que empezó esto, ¿no? Y les aprobaron el diseño. Y entonces se decidió en un peso muy oscuro ahora sí que para la toma de posesión, hacer los nombres básicos, ¿no? De las secretarías, del Senado, Cámara de Diputados, algunos nombres específicos, ¿no? El nombre del presidente, el nombre de algunas personas del gabinete, cosas así. Y eso se hizo pues con este concepto en Illustrator, armado palabra por palabra. O sea, todavía no como fuente, ¿no? Sino el alfabeto muy básico y armando palabras solitas. Y esas palabras se las mandé y ellos la aplicaron. Claro, o sea, primero enviaste como el alfabeto más básico en altas y bajas o en altas solas. Creo que fue en puras altas, porque todo lo que se necesitaba eran altas en ese momento. Y ya con ese primer alfabeto, ellos empezaron a trabajar mientras vos por detrás seguías haciendo todo el resto de la fuente. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer como una entrega de un beta funcional más o menos terminado? La primera entrega beta, por decir que eran, creo que ese peso oscuro, y otra vez como de peso regular, creo que se hizo como 2 o 3 meses después de que empezó la toma de posesión. Debe haber sido en septiembre, porque entonces eran en septiembre, por ahí de enero o finales de diciembre fue como la primera entrega beta. Y la fuente entera la terminamos en 10 meses. Bueno, no fuente, la familia entera la terminamos en 10 meses. O ahora que hablas en plural, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de trabajar en el proyecto? Isaías y yo hice todos los diseños de cada signo. Decidimos que iba a haber 4 pesos básicos, con sus variantes, ¿no? Y la variante pues, era la romana, la itálica, versales y versalitas, así, ¿no? Y de esas, una con numerales tabulares y otro con numerales old style. Bueno, tabulares y altos y otra con numerales old style. Entonces, cada peso tenía 5 variantes, digamos, ¿no? O sea, fue una tarea brutal. Y establecí unos parámetros de espaciado, varias cosas así como tratando de maximizar lo más posible el sistema de trabajo y con base en esas como tablas que hicimos de espaciado y ciertas consideraciones, Isaías iba programando todo el espaciado de las fuentes y revisando, ¿no? Que no hubiera dobles nodos, que no hubiera detallitos. O sea, él hizo mucho del espaciado en base a las tablas que definimos. Y pues yo te diría que prácticamente el diseño completo y el espaciado lo hicimos Isaías y yo, ¿no? Estando en mi estudio. Ya más adelante, ya en la última etapa, José Luis Acosta también sabe mucho de todo esto de programación y eso. Él hizo la generación ya en OTF, Open Type de las fuentes, también haciéndolas otra revisión, ¿no? De pues, auditando nodos, un poquito de hinting, viendo que todos los caracteres estuvieran completos, hacer como la distribución de los nombres de la fuente. O sea, ya la producción final la hizo José Luis. ¿Ustedes hicieron algún tipo de pruebas o ajustes
para asegurarse pues la fuente funcionara en diferentes medios. Ya ves que no sabemos en todas las posibles plataformas, y teniendo en cuenta que es una fuente institucional para todo un país, que tanto la puede utilizar la secretaria que tiene una computadora Windows, como los diseñadores que van a estar trabajando en Illustrator, InDesign y en quién sabe cuántos otros softwares. No sé si de pronto tengas algo de lo técnico, del ejercicio que se hizo por debajo y que nos puedas contar más a detalle. Sí. Bueno, nosotros en el estudio, Isaías y yo hicimos muchísimas pruebas impresas. Muchísimas, a 6, 8, 10, 12, 18, 36 puntos en muchos tamaños, trabajando mucho el espaciado. Fíjate, un detalle importante, Electra, la fuente que usaron los de ideograma como base para prensar la identidad, no tenía kerning. Fíjate, es una fuente diseñada para no tener kerning, lo cual tiene mérito, o sea, es un tema importante, ¿no? Uh-huh. Y para presidencia sí hubo que hacer un kerning, ¿no? Pero lo mantuvimos lo más básico posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, y son detalles de diseño ya así muy clavados, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta que la estructura más piramidal de la A, de la V y eso, hacía que no fuera tan necesario algunos pares de kerning con la L, con la T, ¿no? Que son los típicos, ¿no? No ser tan amplios en todas las tablas de kerning. No. Podía haber un kerning bastante básico y no hacer demasiadísimos pares con montones de combinaciones ni nada. Uh-huh. Entonces se hizo un kerning así como muy específico, que aparte funcionaba para todos los pesos, ¿no? Y entonces eso también facilitó un poquito el diseño, ¿no? Y ya en la producción final, José Luis sí corrió pruebas. A ver, hagamos Windows, hagamos InDesign en varias versiones, hagamos PowerPoints, hagamos en tal plataforma y la exportamos a esta, ver cómo funciona en pantalla en tal resolución. Él sí corrió muchas pruebas para que funcionara en todas. Sí, o sea, José Luis es el que hizo principalmente ese trabajo. Bueno, ustedes ya entregan la fuente o la van entregando en diferentes tiempos y procesos, y no sé si de pronto tuvieron la oportunidad de estar en el equipo de implementación de branding, hicieron algún tipo de recomendación dentro del proceso con ideograma. Pues no mucho, fíjate. O sea, nosotros, bueno, algo que hay que darle el crédito a ideograma, la verdad es que fueron muy respetuosos de mi diseño tipográfico. O sea, con excepción de alguno que otro detallito, que si la arroba, que si ¿cómo se llama? El símbolo de números, detallitos así, que comentaron, ¿sabes qué? Está un poquito raro esto, no sé qué, ¿no? Que hicieron algún comentario. La verdad es que respetaron totalmente mi concepto, respetaron totalmente mis diseños de signos, o sea, la verdad es que me dieron carta blanca, carta amplia para tomar decisiones de estilo, no se metieron mucho, porque bueno, sí estaba muy definido el briefing, ¿no? Desde el principio. Y yo entregué la fuente ideograma, ellos la aplicaron, vieron que funcionaba bien en su esquema, pero yo en realidad me metí muy poquito al trabajo ya de diseño de la imagen o eso, ¿no? Yo igual les di algunas recomendaciones, por ejemplo, no usen, qué sé yo, texto corrido en la versión black, cosas así, que para nosotros pueden ser obvias, pero como tú dices, ¿no? Para una secretaria de una dependencia, pues de repente le pone todo en bold, ¿no? Entonces sí hicieron algunas recomendaciones y en general las obedecieron, o sea, en general, así más o menos, ¿ves? Más bien ellos vieron la fuente y como que supongo que ellos mandaban un paquete de, ¿sabes qué? Estos son los originales de el escudo, esta es la paleta de colores, los pantones, aquí está la fuente, la van a usar así. Ellos hicieron como un manualito de aplicación de la imagen. La identidad. Y ustedes hicieron, no sé si nos puedas contar si la fuente tiene alternates, si lo pensaron, si fue necesario, si mejor se fueron muy directos a la idea que tenían con la fuente para no poner a los usuarios a voltear. Ahí, ¿cómo pensaron esa estrategia? Mira, no tiene alternates. O sea, tiene todos los caracteres completos de western, ¿no? O sea, para inglés, español, sueco, noruego, alemán, francés, italiano,
todo eso, ¿no? O sea, es una fuente amplia, básica, ¿no? O sea, ahora, la verdad es que también era un momento en que no había tanta, ¿cómo te diré? Como tanta necesidad de ser tan multilingües, ¿no? Como son las fuentes de ahora, ¿no? Que aparte del western, pues traen el vietnamita, el turco, el qué sé yo, ¿no? Ya es más amplia la paleta. Aquí se hizo pues como el estándar más o menos que estaba bien en ese momento, que fue en 2006, 7, 8, ¿no? Para componer la mayor parte idiomas más o menos globales con todos sus acentos. Hay ligaduras, pues las básicas, ¿no? FI, FL, alguna que otra ahí específico, pero no hay muchos alternates, no hay muchas ligaduras, no hay muchos diseños dobles o alternativas de Fs, de Ts, te digo, hay 2 sets de números, que es el tabular alto y el all style. ¿Cuál se presenta por default? ¿El all style o tabulares? El tabular alto, el tabular alto. Pero usaron mucho los small caps, ¿no? Bueno, los números all style. Fue una familia con un set de caracteres bastante básico, pero amplio, digamos, ¿no? No tuvo mucho exceso de variantes ni nada. No queríamos complicar tampoco el uso, ¿no? Para el usuario promedio. Para el usuario normal, porque al final de cuentas, pues justo hablaba que fue con Isaías, que es como 1,5 millones de empleados a nivel gobierno, y imagínate la cantidad de usuarios, y no todos van a estar trabajando en InDesign o en Illustrator o algo así. No todos tienen el expertise de ir a buscar alternativas o activar OpenTypes o cosas de esas, ¿no? Bueno, no sé si de pronto tengas, dentro de todo este esquema de cosas que pasaron, alguna anécdota que nos puedas contar, algo, no sé si divertido o inesperado que haya sucedido en ese proceso de estar trabajando en esta fuente. Pues fíjate que durante el proceso en sí, yo creo que no fue todo. La verdad fue muchísima talacha, como 9, 10 meses de talacha absoluta. Obviamente sí estaban como muy monitoreando, ¿no? Mucho cómo va, no sé qué. Les mandábamos pruebas, ¿no? A ver, prueba esta itálica, qué sé yo, ¿no? A los de ideograma, ¿no? Uh-huh. Porque también lidera no soltar demasiadas versiones beta y que luego se volvieron un relajo, ¿no? Claro. Yo creo que nada más se entregó alguno muy básico, que ellos lo usaron en algunas cosas, y luego ya 10 meses después ya como el set completo con los 4 pesos, y en total era una familia de 20 fuentes. Uh-huh. 20 fuentes, ¿no? Pero, a ver, una anécdota chistosa, fíjate, ahorita me vino. Me acordé, y fue un poco el tema, fíjate, de nombrar la fuente. Yo les propuse, bueno, yo les dije, ustedes saben cómo lo venden, ¿no? Y yo no sé muy bien cómo hayan negociado ustedes con el gobierno entrante, ¿no? Uh-huh. Pero a mí se me haría padre que la fuente pues no sea de esa presidencia, sino que sea pues de México, ¿no? Del gobierno de México, y que si alguien la quiere seguir usando, pues está bien. Entonces yo le propuse que se llamara México la fuente, así, México, ¿no? Y me dijeron, no, queremos que se llame Presidencia. O sea, el nombre Presidencia lo pusieron ellos y lo insistieron ellos, ¿eh? Se llama Presidencia porque es para la presidencia. Y yo, bueno, pues ok, ¿no? Y luego insistieron en que la nomenclatura de los pesos uh-huh. no fuera en inglés. O sea, Roman, regular, Bold, italic, bold, italic, black, todo eso, ¿no? Entonces dice, bueno, lo primero pues, es ponerlo en español, ¿no? Uh-huh. Entonces, presidencia negra, presidencia ligera, ¿no? Entonces vimos que no, o sea, no sé, extraño eso, ¿no? Bueno, a mí me daba risa, pero ellos como, no, es que cómo les vamos a decir, ¿no? Entonces se buscaron nombres, que era presidencia fina para la light, presidencia base para la regular, ¿no? Uh-huh. Presidencia, ¿qué era? Firme para el bold, y presidencia fuerte para el black, ¿no? Y para evitar negra, ligera, romana, ¿no? De esas cosas, porque también imagínate, presidencia romana. Muy clásicos. Sí, hubiera chocado un poco, ¿no? Sí. Entonces, ya finalmente hizo eso, entonces ya estaba presidencia base, ¿no? Presidencia firme, itálica, presidencia tal, versalitas, ¿no?
Entonces se optó por una nomenclatura todo en español y que fuera, pues así, digo, la aceptaron, ¿no? Dentro de todo, pero sí me acuerdo que nos reíamos mucho, ¿no? En las juntas creativas de cómo quedaban Lo vamos a nombrar. Sí. Sí, no, pues es todo un tema, ¿no? Porque al final de cuentas es como la de presidencia y cómo encuentro esas variables. Y bueno, finalmente se decidió por eso y creo que funcionó bien, porque aparte, por ejemplo, por el orden alfabético, la primera que aparecía era base, ¿no? Por la B. Y las otras aparecían también en orden como descendente, ¿no? Eran firme, fuerte y fina. Entonces, funcionó bastante bien, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y pues eso es algo así como de lo chusco que me acuerdo. Lo que sí, y eso vale la pena comentarlo, es que yo como diseñador de fuentes tuve muy poco contacto con el gobierno o quien diseñó eso en el gobierno. O sea, yo directamente trabajé con ideograma y los de ideograma eran los que manejaban la cuenta, las relaciones públicas. Las relaciones públicas lo hicieron muy bien porque no les echaron para atrás nada. Por eso te digo, o sea, tuve una libertad creativa total, digo, claro, dentro de esos parámetros, pero no se metieron nunca con mi diseño ni nada. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estuvo muy bien, muy fluido, ¿no? Pues, aunque sí fueron tiempos apretados, creo que eres el que más tiempo ha tenido en desarrollar la fuente presidencial de los tres, porque justo hablando con Cristóbal y con Isaías, sí han tenido mucho menos tiempo que tú. Bueno, ahí te voy a decir, el tiempo lo puse yo. O sea, bueno, yo no les dije me voy a tardar tanto, yo les dije vamos a hacerla, ¿no? Hice yo una tabla aproximada de tiempos, a ver, yo puedo diseñar tantos signos por día, por semana, y yo había calculado 4 o 5 meses de trabajo y nos llevamos más. O sea, al final fueron como 9, 10 meses. Sí me presionaron un poquito, pero respetaron bastante los tiempos. Pero conforme igual hubiera tipografías para que ellos pudieran ir sacando el material de trabajo, yo creo que ya con eso ya permitía como que el flujo continuara, ¿no? Sí, o sea, pudieron trabajar ya con partes de la familia a los 2 meses, 3 meses, ¿no? ¿Has visto algún lugar donde hayas visto la aplicación de presidencia de forma inesperada o rara o que tú digas, ve, esa fuente yo la conozco, ¿qué está haciendo por aquí? Sí, fíjate, hay un periodiquito así como de bueno, no de barrio, pero como el Publímetro de esos que regalan. Uh-huh. Se llama, híjole, no me acuerdo, pero lo distribuyen en el Estado de México. Y ahí usaron, o sea, quién sabe cómo, les llegó presidencia y la usan como para sus cabezales, títulos y eso, ¿no? Y también, fíjate, esa también es muy curiosa. En algunos centros Telcel o cerca de centros Telcel, como unos cajeros donde se pueden hacer como de un banco. No sé, fíjate que no me he fijado muy bien, pero son como cajeros donde puedes como que pagar cosas de Telcel y hacer otros pagos de ciertas cosas. Y está chistoso porque esos cajeros usaron presidencia. ¿El software o la gráfica? Como el cajero. Ajá. Y las instrucciones del cajero, los anuncios, los viniles que cubren ese cajero para operar y todo están en presidencia. Y es raro porque está siempre junto a Telcel. Y ya ves que también hice la tipografía para Telcel. Entonces hay algo ahí raro, ¿no? Porque como que están juntos, ¿no? Bueno, me parece a mí que de todas maneras presidencia pues marcó un hito por ser la primera tipografía presidencial. México tiene un caso muy particular. Yo podría casi que afirmar, no lo voy a decir al 100%, pero digamos que un 99%. México es el único país que he podido encontrar que ha hecho 3 tipografías presidenciales con cada cambio de gobierno. ¿No? Es un caso muy especial. En ese sentido, pues, al haber sido la primera de esta envergadura, no sé si de pronto también, bueno, porque lo considero casi, sí, es histórico, una tipografía que marca a un gobierno, pero también quisiera saber si de pronto has tenido la oportunidad de trabajar en otro proyecto similar donde el impacto de la tipografía fuera tan simbólico o representativo como el de una presidencia de un país. Pues yo diría que la de Telcel, fíjate, la fuente que hice para Telcel, uh-huh, que vino
esa fue en 2010 más o menos, 2010, 11 por ahí. Pues, o sea, tuvo mucha influencia porque Telcel es una empresa muy importante en México, ¿no? Y el que hayan usado esa fuente, que pues también la ves en todos lados, ya no tanto porque ahora ya sacan otras campañas donde están usando Montserrat y Gotham y eso, pero siguen usando la fuente Telcel para aplicaciones, para precios, para muchos anuncios. Pero sí te diría que cuando menos 10 años, Telcel, la fuente Telcel Sans, que es la fuente de Telcel, ahí tuvo un impacto, pues yo lo veo fuerte porque la veo en todos lados, ¿no? Y la veía en campañas, y la veía en aeropuertos, y la veía en anuncios, y en la misma app, ¿no? La app con la que yo pago el celular, los números y las cifras de usted debe 400 pesos, no sé qué, están en Telcel, ¿no? En Telcel Sans. Me hace rarísimo eso, ¿no? Está muy padre uno pasar y decir, ¡ay, esa es mi fuente! Es muy, Sí. muy emocionante de todas maneras. Bueno, Sí. tengo un tema que es un poco sobre los permisos de uso de la fuente que diseñaste. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue ese EULA, cómo se tramitó, cómo se organizó y qué piensas ahora en perspectiva, ¿no? Ya después de tanto tiempo y cómo han cambiado un poco las cosas alrededor de ese permiso de uso? Pues mira, mucho de eso la verdad lo gestionó Ideograma. Y como ellos se lo plantearon al gobierno fue que es una fuente exclusiva para el gobierno de México 2006-2012. O sea, sí se planteó, ¿no? Yo en algún momento, te digo, les había comentado que podía ser como algo, o sea, ¿cómo te diré? Yo no necesariamente yo estoy muy a favor de que cada sexenio, cada gobierno de un estado o eso se cambie toda la identidad, porque pues, eso es un costo, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? Entonces decía, o sea, está padre que comisionen la fuente y sería muy buena onda que se siguiera usando, ¿no? Me dice, no, es que la quiere exclusiva para este gobierno y todo, ¿no? Y ya, entonces se decidió con ese fin muy específico. No se habló, la verdad, mucho, al menos yo no lo hablé, de derechos más a futuro, ¿no? Y de hecho es una fuente que yo con algunas modificaciones uso para cosas mías y todo eso, ¿no? En algún momento la distribución también era bastante libre, entonces casi cualquier persona que quería usar algo de, no sé, incluso un evento privado, pero que patrocinara algo del gobierno, la podía usar y todo. Entonces se hizo de un uso bastante libre, ¿no? Y yo creo que también por eso llegaron copias a gente que la usa, ¿no? Me ha tocado verla en lugares así inesperados, ¿eh? No creo, o sea, bueno, no se habló mucho como a futuro, en realidad no creo que consideren que pertenece a una persona en particular, ni que ellos le hayan visto un uso posteridad después de que acabó el sexenio, ¿eh? Y de hecho no la han usado así. O sea, entró el siguiente sexenio, se hizo el diseño de Soberana, Cristóbal, y bueno, pues prácticamente cambió todo, las formas, los machotes, formatos, diseño de secretarías, todo. Y igual, de todas maneras, yo recuerdo mucho cuando entró el otro sexenio, que fue cuando yo ya llegué aquí a México. Aún así, esa transición entre una y otra toma mucho tiempo, porque yo recuerdo que yo vi muchos años después, todavía en medio del gobierno del 2012, 13, sí, 2012, 2018, todavía veía en las carreteras vallas, anuncios, señalización, o sea, en todas partes todavía se veía presidencia. Y se sigue viendo, fíjate que sobre todo cuando voy afuera de la Ciudad de México, pues prácticamente no, la verdad, ¿no? Digo, porque aparte de que se acabó el sexenio, pues en la Ciudad de México siempre ha sido más fuerte, ¿no? Los gobiernos de Morena y sus antecedentes, ¿no? Entonces no se ven ejemplos aquí, pero fíjate, hace unos meses fui con mi hijo chiquito a un parque en Uruapan, Michoacán, y toda la señalización de ese parque, que es que lo construyó el municipio de Uruapan, está en presidencia, fíjate. Está toda la cascada de la no sé qué, y patiecito de no sé qué, y fuente de tal, toda la señalización está en presidencia. Hay incluso un mapa del parque, y toda la señalización del mapa está en presidencia. Y aparte, el diseño en sí de
los carteles, de varios letreros, no nada más está en presidencia, sino siguieron el modelo de la identidad que diseñó Ideograma. Los mosaiquitos, todo, y sigue ahí, o sea, y sí me ha tocado ver todavía ejemplos de letreros, de banners, de impresos, de señalizaciones que todavía por ahí uno se los encuentra en presidencia. Sí, es un tema esto de la implementación de una identidad nacional y que al final de cuentas, aunque 6 años para cambiar todo no llegan a ser suficientes, ni tampoco suficientes para que se mantenga esa institucionalidad o se vea una institucionalidad clara, porque al final de cuentas en lo que transita la una y la otra cambian los colores, cambian la tipografía, cambian como que sí es un tema esto de estar cambiando la identidad de un gobierno cada 6 años y de nuevo es un fenómeno muy de aquí, de México. Sí, de acuerdo, y que pienso yo que, no sé, no necesariamente estoy fascinado con eso, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de los diseñadores, del diseño, bueno, no está mal que se refresque esa imagen, ¿no? Pero también yo creo que no, como que nunca acaba de haber una imagen realmente institucional, ¿no? Pienso yo en una imagen que se me hace muy clara, contundente y siempre homogénea a la de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Que tú reconoces ese azul, reconoces ese escudo, como que la tipografía, como que cosas como que son ya institución, ¿no? Sí. Y eso no cambia, o sea, creo que en el momento en el que lo cambien sí va a ser así como, ¿por qué? Si esto es como tan reconocido, este es el gobierno, no importa la cara que esté o el partido que esté, ¿no? Pero así es, sí. Sí, y aquí no, aquí cambia esa imagen institucional cada 6 años, ¿no? Y pues no sé, ¿no? Es un poco raro eso, ¿no? Desde cierto punto de vista. Sí. Bueno, no sé, Gabriel, si quieras algo que nos quieras contar que se nos haya quedado en el tintero, que te gustaría como comentarnos acerca del desarrollo de la fuente, la implementación, el trabajo, lo satisfactorio, recuerdos que tengas, no sé, algo que nos puedas añadir ya como casi para cerrar esta conversación. Bueno, fíjate que hay muchos pequeños detalles de diseño que como son muy clavados, la verdad es que uno no los comenta, ¿no? Oportunidad, este es un podcast de tipografía. Entonces, realmente sí me puse a tomar como varias referencias de el ángulo de los taludes de varias pirámides y construcciones, ¿no? Como para tener un ángulo que sí lo proyectara un poco en la tipografía. Son esos pequeños detalles. Luego también, por ejemplo, no sé, la forma interior del triángulo de la A mayúscula, no nada más la forma de la A, sino la contraforma interior de la A, de la Y, de la X, también tiene esta forma, ¿no? Que tiene el ángulo, una planicie, digamos, encima, y luego ya el otro ángulo, ¿no? Y entonces, fíjate, ese detalle es un detalle importante de todo el diseño de presidencia, que no hay nunca un ángulo que se toque así, cerrado, ¿no? Sino siempre hay 2 nodos, ¿no? Bueno, el de la A es un caso muy específico, pero no sé, por ejemplo, la doble pompita de la B mayúscula, ¿no? Está así, 2 nodos y eso, pero ese como trampa de tinta que le llaman, ¿no? Es muy amplia en casi todos los casos de presidencia. Y ese rasgo, pues yo lo tomé también como parte del diseño, ¿no? Que a mí se me hace como una característica. Que venía que vos lo ves y puedes identificar incluso por esos detalles mucho más fácil la forma de las letras de presidencia, no es una sans. Y de todas maneras sí tiene una forma muy particular porque sí tiende a ser muy cuadradita ella en todas partes, o sea, incluso en las bajas, la C, la O, todas son como ligeramente cuadradosas, no son letras redondas, aunque son sans, aunque son geométricas. Sí, o sea, las curvas siempre tienden como a ser muy, muy cuadraditas. Otro detalle, fíjate, es también que las letras están hechas de tal manera que el peso mayor está en la parte de arriba de la letra. Entonces, ligeramente invertido o algo así. O sea, tú tienes la A minúscula, por ejemplo, y este rasgo, el de arriba de la A, sobre todo en los pesos
black, ¿no? O bold, es muy pesado. Está de hecho pesado, o sea, hay como una pesadez ahí puesta. Y esa idea, fíjate, la tomé mucho de Excofon, de Antico Leaf, ¿no? Soy muy fan de Excofon y de Antico Leaf, que tiene muy pesado, ¿no? Los horizontales y de arriba. Entonces ahí hay una influencia de Excofon, ¿no? Que quería mantener muy pesado. Igual la S, la C, esta curva arriba son más pesaditas y... Ajá, entonces más pesado el rasgo de arriba que el de abajo, por ejemplo. Entonces eso le da una como, no sé, como que lo asienta. Lo asienta, hay algo ahí, ¿no? Que le da esa característica. La itálica, fíjate que la itálica es muy directa, ¿no? Obviamente cambian las formas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de la G de doble anillo, pues tiene la G un poquito más caligráfica, algo así. En realidad es bastante straightforward, ¿no? No tiene mucha diferencia estilística, ¿no? O sea, se mantuvo a lo mínimo. Pero obviamente pues hay muchas compensaciones de peso, de inclinación, de todo eso para que funcione bien con la romana. Claro. Fíjate, ahorita que lo mencionas, no usaron mucho la itálica. Y a veces yo les decía, en un texto, cuando está con una palabra, usen la itálica. Y fíjate que tendieron más bien a contrastar usando la black o la bold. Sí, ¿no? Es que pienso yo que las itálicas cada vez han perdido más y más espacio y ya lo dejan es para lo mínimo como un anglicismo dentro de un cuerpo de texto o alguna cosa que vaya entre comillas, cosas así, pero para títulos hay una tendencia y es como sí usar itálicas pero en mayúsculas altas light y es como lo veo mucho en pósters ahora, pero no tanto el uso de las itálicas no sé, ahorita como que ya no están tan de moda. Esperemos que cuando se cansen de las sans vuelvan a las itálicas y así en el círculo eterno del diseño. A mí me hubiera gustado ya en la aplicación ver más itálicas, ¿no? Las que sí usaron mucho, fíjate, fueron las versalitas. Como yo creo que eso tiene mucho que ver con ideograma, que ellos como que les gustaron mucho y usaron mucho la versalita, incluso para poner, no sé, una frase entera en pura versalita, ¿no? Porque también era como, ¿qué te diré? Como gordita, como pachoncita, como muy fuerte. Eso ya son detalles personales, ¿no? Yo soy muy fan de las proporciones clásicas, ¿no? Uh-huh. Rectángulos armónicos, áurea, pentagrama, todo eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sí usé muchas de esas proporciones para presidencia. Entonces, no me acuerdo ahorita exactamente cómo está, pero creo que el alto de la mayúscula es áureo con respecto a la versalita. Es un tantito más alta que la minúscula. Y la versalita tiene también una relación de algunas pedazos de sección áurea con respecto a la minúscula. O sea, hay muchos detallitos así ya en el diseño que yo le metí, ¿no? Y entonces lo que hacía es yo, FontLab y todo eso, tienes las unidades M, ¿no? Uh-huh. Entonces están hechas de tal manera que no sé, todas las horizontales, la altura X, la altura de mayúsculas, tenga esas proporciones, ¿no? Me acuerdo que me fijé bastante en eso. Luego también tiene unas compensaciones, fíjate, a lo largo de la familia, porque si tú haces la light a la misma altura X que la black se ve chaparrita. Unas compensaciones ópticas ahí importantes de tal manera que la black es tantito más alta. Bueno, se van haciendo más altas y más chaparritas a medida que cambia el peso, para que no se vea ese efecto como de que se descompense y se vea la light más grande, aunque matemáticamente están bien. Ajá, exacto. Ajá. O sea, hay muchos detallitos así de diseño que yo me acuerdo, ¿no? Sobre todo con Isaías, que es un clavadazo, la verdad, ¿no? Isaías es un nerd absoluto de la tipografía. Discusiones y pláticas y que esto y que si le quitamos, o sea, la verdad sí hubo, o sea, fue en ese sentido un poco estresante, pero muy divertido. O sea, la verdad es que sí aprendí yo mucho de ese proyecto. Isaías también en ese entonces trabajaba conmigo y bueno, es importante, fíjate, al juzgar ese tipo de detallitos, tener el ojo de alguien más, ¿no? Porque igual y tú te empiezas a viciar y dices, no, es que mi diseño es así. Le dices, oye, sí, pero se ve aquí medio raro. Entonces
una persona extra, si te puede decir, oye, aquí se me hace que le falte este tipo de detalle. Entonces me acuerdo que hubo mucho eso, ¿no? Y luego cuando entró José Luis también a apoyarnos con la parte técnica, también, ¿no? Se ajustaron detallitos por aquí y por allá aparte, ¿no? De Luis Acosta, que él ya lo he mencionado en varias oportunidades aquí en estas conversaciones de letras. Creo que tenemos que hablar con él porque él es muy conocido entre tipógrafos, pero no es una persona muy pública. Sí, no, él es muy, muy discreto, muy privado, pero no, bueno, impresionante, ¿no? Y me acuerdo que, por ejemplo, al hacer las pruebas, hacía un informe de cada prueba, ¿no? Y eso era muy útil, ¿no? Encontré un nodo falso en tal letra, encontré esto. O sea, hace realmente como un trabajo de auditoría muy, muy bueno de la fuente, ¿no? Sobre todo en un momento en que no había tantos recursos digitales, ¿no? Sí, súper minucioso, y la verdad creo que quedó muy bien el proyecto en eso, ¿no? Creo que él también colaboró con Cristóbal y con Raúl García. Justamente. Sí, los apoyó un montón en la parte de todo lo de la producción, que eso ya, porque Raúl y Cristóbal dibujaron como locos en muy poquito tiempo también. Ya esa parte de Soberana va a ser en el segundo episodio de este especial de tipografías de letras del poder. Y pues, muy bien. Gabriel, yo creo que con esto entramos muy a detalle y conocimos mucho acerca de cómo fue este proceso con Presidencia. Ya estaremos mostrándoles imágenes, creo que en el transcurso del video. Y pues yo te quedo muy agradecida por esta conversación tan generosa de tu parte para conocer qué es desarrollar una tipografía para un gobierno como es el gobierno de México. Claro que sí, Sandra, pues un gusto platicar contigo y bueno, ¿no? A ver qué tal queda ya y comparar, ¿no? Los tres puntos de vista, ¿no? Yo creo que eso puede ser muy interesante. Sí, va a estar muy interesante. Cada uno tiene una perspectiva bien diferente y formas de trabajo diferentes respecto a todo este proceso que es muy complejo, porque finalmente se tienen que tomar decisiones muy rápido. No tienes tiempo como de decir, ay no, ya me arrepentí, ya no quiero esto, ya quiero otra cosa. Y ese pequeño quiero otra cosa, ¿en cuántos caracteres no te toca repetirlo después, no? Sí. Entonces esa parte de ser asertivos me parece fundamental. Pues sin más que decir, por ahora nos despedimos. Fue un placer haberte tenido el día de hoy aquí en Type Podcast. Igualmente, Sandra, claro que sí. Y hasta aquí nuestra conversación con Gabriel Martínez Meave. Nos faltan otros 3 episodios donde conversaremos sobre tipografías del poder. No sé, cuéntame en comentarios qué opinas sobre las tipografías del poder. ¿Conoces casos similares? ¿Conocías el caso de México y sus tipografías presidenciales? ¿Crees necesario que se cambie la identidad del gobierno durante cada sexenio? Yo en lo personal tengo tantas inquietudes y pues quiero conocer sus comentarios, qué tienen para decir, los quiero leer aquí abajo en los comentarios. Y pues no se olviden, de nuevo, recuerden seguirnos en Instagram. Cada like es una ayuda para que este podcast crezca y se haga más grande y más personas conozcan sobre diseño y tipografía. Así que recuerden que estamos como Type Podcast MX en Instagram, en Spotify y aquí en YouTube. Y nos vemos en la segunda parte con una entrevista a Cristóbal Enestrosa con su tipografía Soberana, para que conozcas todos los detalles alrededor de cómo se desarrolló esta tipografía y qué hay detrás del diseño de las fuentes del poder. Nos vemos muy pronto, aquí en Type Podcast. Type Podcast, tipografía y diseño.